Hola, buen día, espero se encuentren muy bien. El tema de hoy corresponde al método de la regla falsa. La regla falsa es un método iterativo que también es conocido como el método de interpolación lineal, el método de la falsa posición o también el método de la cuerda. Entre las características principales del método de la regla falsa corresponde a que es un método cerrado, es decir, se intenta buscar o encontrar la raíz de la función desconocida a partir de un intervalo dado. También otra de las características es que si la función con la cual se está trabajando es una función discontinua dentro de dicho intervalo, tampoco pudiéramos encontrar la raíz de la función buscada. ¿En qué se basa el método de la regla falsa? Se basa en la proporcionalidad de segmentos de estos triángulos formados por la gráfica que se muestra en la figura. Vamos a analizarla. Como tal, dentro de color azul podemos encontrar la función f de x. A dicha función queremos encontrar la raíz. Sin embargo, digamos que esa función es bastante compleja. Para ello, se van a establecer dos puntos, es decir, un intervalo dado de la misma función. Este punto lo vamos a denotar como A. Su correspondiente coordenada en el plano entonces es x de A y f de A. Este punto lo vamos a denotar como B. Su correspondiente coordenada en el plano va a ser x de B y su respectiva f de B. Ahora bien, vamos a encerrar la función f de x dentro de ese intervalo denotado. Para ello se va a unir una línea recta entre el punto B y el punto A. Y podemos observar que hay un cruce justo en el eje de las X. Recordemos que la raíz de una función f de x corresponde cuando su respectivo valor choca con el eje de las X, es decir, que la f de x vale 0. Ahora bien, se forman dos triángulos rectángulos proporcionales, es decir, vamos a efectuar la siguiente proporcionalidad. F de A, que corresponde al valor correspondiente a Y, en este triángulo pequeño, es proporcional al segmento del triángulo mayor, que corresponde al segmento F de B. F de A es proporcional a F de B. Pero el otro cateto de este triángulo rectángulo está formado por su parte en X, es decir, si raíz falsa que se denotó al principio se denotó como R, entonces corresponde su X de R menos X de A. Y esta proporción de este pequeño triángulo rectángulo que está aquí también es proporcional a otro cateto del triángulo rectángulo más grande. Por eso denotamos aquí el segmento x de R menos x de B. A partir de esta proporcionalidad de segmentos se va a denotar lo siguiente. Se va a reemplazar la x de R simplemente por R, la x de A por A y la x de B por B. Esto para facilitar la aplicación del método que vamos a desarrollar más adelante. Una vez que se encuentra esta x de R, lo que vamos a hacer es reducir el intervalo donde se va a ir acotando la raíz verdadera hasta que tengamos un cierto error que denote el problema o en el cual nosotros estemos satisfechos de haber encontrado la raíz más aproximada. Continuando con el método, habíamos llegado a esta expresión. Una vez que se realizaron las sustituciones, x de R por R, x de A se sustituyó por A, y de la misma forma x de B se sustituyó por B. El objetivo es encontrar la fórmula de esta técnica, la fórmula de la falsa posición. Para ello es necesario que despejemos a R. Vamos a efectuar una serie de pasos algebraicos donde estos denominadores van a pasar de forma contraria al numerador. De hecho, aquí los tenemos ubicados ya.
Cada uno de estos f de a va a multiplicar a cada uno de estos términos y vamos a obtener r por f de a menos b por f de a. Lo mismo pasa con el miembro derecho de esta ecuación. Ahora bien, una vez que se desarrollaron estos binomios, es momento de agrupar términos semejantes. Para ello podemos identificar que r se encuentra en este término a la izquierda y en este término a la derecha. Es por ello que en el siguiente paso, r por f de b pasó restando al miembro izquierdo y para el caso de menos b por f de a pasó sumando al miembro derecho. Ahora vamos a factorizar este término común que es r. Por lo tanto agrupamos f de a menos f de b. El miembro derecho nos queda exactamente igual. Ahora tenemos que despejar a r. Para ello, f de a por f de b pasa dividiendo al todo el miembro derecho de la ecuación. Y así llegamos a obtener la fórmula de la falsa posición. En esta técnica tenemos que considerar dos grandes aspectos. Ahorita probablemente no sea tan visible. En el siguiente video donde estemos retomando un ejercicio, sí se va a denotar la visibilidad de estas funciones o de estos aspectos. El número 1 es, si f de a por f de b es menor o igual a 0, podemos tener dos opciones. Primero, si sí lo es, tenemos al menos una raíz en el intervalo señalado. Si no lo es, entonces no existe raíz entre el intervalo marcado por a y b, y lo que tenemos que hacer es modificar esos valores de a y b. El segundo aspecto a considerar es, si f de a por f de r es menor a 0, si sí lo es, en ese caso la raíz se localiza entre a y r, y a sigue siendo a y b va a tomar el valor de r. Si no lo es, entonces ocurre el caso contrario, es decir, la raíz se va a localizar entre r y b, y para eso a va a tomar el valor de r y b va a seguir siendo b. A continuación vamos a proceder a señalar una serie de pasos o etapas que tenemos que conocer para realizar el método. Los pasos a seguir para desarrollar el método de la regla falsa son los siguientes. 1. Suponer valores iniciales para a y b. Decidir conservarlos o cambiarlos según el aspecto 1. Se sugiere utilizar números enteros pequeños. En este paso vamos a aplicar la técnica en la calculadora para poder más o menos delimitar en qué rango vamos a poder encontrar la raíz de la función determinada. Sin embargo, si nosotros utilizamos un rango bastante amplio, vamos a iterar mayor número de veces que si establecemos un intervalo o un rango pequeño. Número 2. Calcular cada celdilla de la siguiente tabla en orden de izquierda a derecha. La tabla se va a plantear como sigue. Vamos a establecer el valor supuesto de a y el valor supuesto de b. Vamos a sustituir en la función el valor de a, vamos a sustituir en la función el valor de b. Después que tengamos estos valores, los vamos a multiplicar. Y en esta columna lo único que me va a interesar es el signo. Sabemos, de acuerdo al criterio 1, que si tenemos un valor negativo aquí, vamos a encontrar una raíz. Si tenemos un valor positivo, no vamos a encontrar una raíz y vamos a tener que regresarnos a modificar el valor de a y el valor de b. Después vamos a calcular r con la fórmula de la técnica de la regla falsa. Número 3. Considerar el aspecto 2 y realizar los cambios necesarios para continuar con el llenado de la tabla. El aspecto 2 se va a considerar en la siguiente columna, para lo cual también nos interesa simplemente el signo. Y es ahí donde vamos a considerar si vamos a modificar el valor de a y b o si el valor de r va a reemplazar a a o va a reemplazar a b. Número 4. El contador comienza una vez que se ha resuelto por completo toda una fila, es decir, si yo ya llené por completo esta fila, el contador va a empezar a marcar 1. 5.
se termina de iterar una vez que el valor de R en dos distintos contadores es el mismo o su diferencia es igual o menor a la tolerancia en valor absoluto. Es decir, vamos a considerar esta columna. Si estamos en el contador número 4 y en el contador número 5 y la raíz se repite, entonces hemos encontrado la raíz o la respuesta del método. Sin embargo, si no se repite, podemos considerar la tolerancia que te marca el problema para poder parar de iterar hasta ese punto. Lógicamente, encontramos una raíz hasta que f de r es igual a 0. Sin embargo, en los métodos iterativos no siempre sucede. Así que vamos a considerar mejor el criterio de la columna de la raíz. Ahora vamos a resolver un ejemplo típico aplicando los procedimientos que hemos establecido. El problema dice: encuentra al menos una raíz de la función f de x igual a menos 0.5x al cuadrado más 2.5x más 4.5, utilizando una tolerancia de 1 por 10 a la menos 3. Para ponernos de acuerdo, vamos a utilizar 3 decimales después del punto decimal y vamos a estar truncando. Algunos de los problemas me van a indicar qué valores iniciales debo de utilizar, valores iniciales para A y para B. Algunos otros problemas lo van a dejar así, a libre albedrío. Sin embargo, siempre siguiendo las recomendaciones, se recomienda utilizar intervalos pequeños con números enteros. Recordando que vamos a aplicar la fórmula del método, que es la que se presenta en color azul. Ahora bien, si este problema no me proporciona valores iniciales para A y para B, pues entonces voy a proponer 0 para A, 1 para B. Ahora bien, ¿cómo voy a encontrar el valor de f de A? Esto significa que es la función evaluada en el valor A. Es decir, en todos los lugares donde yo tenga una x, voy a colocar el valor de A. En este caso, el valor de A es 0. Eso significa que metiendo en la calculadora mi función, me va a quedar 0 al cuadrado, 0 por 2.5, y el único valor que me va a quedar va a ser 4.5. Ahora bien, voy a calcular f de b. Eso significa que voy a evaluar la función en el valor de b. La función, y aquí voy a sustituir b, que en este caso me indica que es un 1. Para ello voy a sustituir un 1 por acá y un 1 aquí. Aquí tengo que empezar a utilizar las técnicas de mi calculadora, las que he aprendido de acuerdo a los trucos del video pasado. Ahora bien, en este caso voy a colocar menos 0.5 multiplicado por x elevado al cuadrado más 2.5x más 4.5. Y voy a asignarle a la x el valor de 1. Me regreso en mi calculadora, le doy igual y obtengo que f de b vale 6.5. Recuerden que en esta columna vamos a aplicar el criterio número 1. El criterio número 1 dice que si f de a por f de b es menor a 0, es decir, si multiplico f de a por f de b, más por más, me va a dar un signo positivo, es decir, que ese valor no es negativo y por lo tanto no voy a encontrar una raíz en este intervalo dado. Ahora bien, voy a hacer uso de la técnica que he aprendido en mi calculadora. Voy a introducir la función utilizando la función table y voy a determinar más o menos dónde hay un cambio de signo y voy a establecer un rango determinado. Ahora bien, ya apliqué en mi calculadora la función table. Introduje el valor de esta función f de x y me pide un rango para comenzar a generar mi tabla. En este caso voy a colocar que comience en 1 y voy a colocar que termine en 10.
y que los pasos los haga de unidad en unidad. Para ello, observo la tabla que se generó y observo que hay un cambio de signo entre x igual a 6 y x igual a 7. Y de ahí voy a partir para comenzar mi método, entre 6 y 7. Es decir, voy a colocar como que A vale 6 y voy a colocar que B vale 7. Ahora me voy a regresar, voy a introducir de nuevo la expresión en mi calculadora. Y voy a sustituir en el valor de x el valor de 6. Me da un total de 1.5. Ahora voy a sustituir el valor en x, el valor de 7. Me da un total de menos 2.5. En esta columna voy a aplicar el criterio número 1. Más por menos me da menos. Si f de a por f de b es menor a 0, entonces tengo al menos una raíz. ¿Cómo voy a encontrar la raíz? Bueno, para encontrar la raíz necesito aplicar la siguiente fórmula, que es la fórmula del método. Una vez que tenga la raíz, por lo tanto, voy a calcular f de r, es decir, voy a sustituir el valor de r en mi función y voy a obtener f de r. Aquí voy a aplicar el criterio número 2. Si completo este renglón, voy a comenzar el contador en 1. Voy a realizar el ejercicio, después comparen los resultados de acuerdo a los resultados que yo obtenga y vamos a terminar de dar una conclusión del método en unos momentos más. Bien, después de un rato de haber estado efectuando operaciones, se llegó a la conclusión de tomar el criterio aquí, el criterio número 2. El criterio número 2 dice que si f de a por f de r es menor a 0, entonces íbamos a tener que establecer un parámetro. En este caso no son menores a 0, porque dio un valor positivo. Si el valor era positivo, entonces a iba a adquirir el valor de r y b iba a continuar siendo b. Completamos nuestro primer renglón y el contador quedó marcado en 1. Es decir, la nueva a va a tomar el valor de la r anterior y b va a quedar exactamente igual. Si se fijan, f de a no fue necesario calcularla de nuevo porque corresponde exactamente al valor de f de r del renglón anterior. f de b permaneció exactamente igual. f de a por f de b, por ende el signo da negativo y sí tenemos una raíz, así que podemos proceder a calcular r. Recuerden que cada vez que calculamos r debemos de aplicar la fórmula del método. f de r, por lo tanto, dio 0.012. Continuamos con la metodología hasta pasar a la iteración número 3. Continuamos y en este punto el valor se vuelve a repetir exactamente igual. En este punto paramos el método. Cuando el renglón anterior obtenemos el mismo valor en r o cuando tenemos un margen de tolerancia igual a la señalada. Es decir, si aquí hubiéramos obtenido 6.405, también podemos parar el método porque la tolerancia lo permite. Si nos hubiera dado 6.406, no podemos parar el método porque la tolerancia no lo permite. En este caso la tolerancia es 0.001, un dígito en el tercer decimal.
Así pues, podemos llegar a la siguiente conclusión. El valor de la raíz es 6.404 en la tercera iteración, con un margen de error absoluto de 0.004. Es decir, recordemos que cuando resolvemos de forma analítica, encontrar el valor de una raíz es justo cuando f de r es igual a 0. En el caso de un método numérico tenemos que manejar un margen de tolerancia. Eso es todo por este video. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el siguiente ejercicio.